¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a una nueva edición de Es Política. Ya saben, ya conocen el programa. Cada fin de semana analizamos la actualidad mediante entrevistas, tertulia, análisis, por tanto, profundo de los temas más destacados de la semana. Y desde luego, uno de ellos es Juan Lobato, el que era hasta hace nada líder del Partido Socialista en Madrid. Considera que no ha hecho nada ilegal, pero aún así, pues desde la Moncloa, a través también de mandos intermedios del PSOE, pues la han hecho a la cama. La han hecho a la cama y tuvo que dimitir Juan Lobato. Ese es un tema de actualidad que vamos a tratar. Y desde luego otro son las declaraciones, ya no ante sede judicial, ya no en la Audiencia Nacional, sino que también ante medios de comunicación de Víctor de Aldama, el principal comisionista del caso Koldo, que ha asegurado que tiene pruebas. Esto y mucho más lo vamos a analizar con Benjamín López, director de Es Diario. Benjamín, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, Hugo, como siempre. Y tenemos al otro lado de la pantalla a Alberto Sotillo, sociólogo, analista, político. Alberto, ¿qué tal? Un placer estar también con vosotros, saludos. Bueno, antes de nada, un titular de la semana, es decir, de todo lo que ha habido, de todo lo que ha surgido, ¿con qué titular os quedáis, Benjamín? Pues la verdad es que son tantos los acontecimientos que han pasado que me pones casi en un aprieto, ¿no? Yo creo que, bueno, las acusaciones de Aldama van tomando forma, va habiendo pruebas, pero estamos ante una organización cuasi mafiosa que hace dimitir a la gente que trata de ser un poco honrado dentro de esa organización. Bueno, nos quedamos con la entradilla de Benjamín, ahora titular, Alberto. Yo diría que tenemos confundidas todas las lealtades en política. Pues lealtades, hablando de lealtades en política, Juan Lobato, carta, la vamos a ver en pantalla, así anunciaba su dimisión, una carta en la que, lanzó también importantes pullas, podemos decir, como se dice coloquialmente, a la dirección de su partido, a la dirección nacional, a la dirección de Pedro Sánchez, diciendo que su forma de hacer política es incompatible, no es compatible en tantos casos con la dirigencia actual dice Juan Lobato en esa carta, con la dirigencia actual de su partido. Vamos a poner en contexto rápidamente. Juan Lobato pues lleva a principios del mes de noviembre ante notario pues una conversación mantenida con un alto cargo de Moncloa, con la que era jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ahora ministro Óscar López, una conversación en la que le dicen que aquí hay un documento privado, un mail privado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Le pregunta a Juan Lobato, según trascendió a prensa, según él mismo contó, le pregunta a Juan Lobato de dónde procedió ese documento, le dicen que de los medios de comunicación, él lo muestra en la Asamblea de Madrid. No sé si podemos ver la imagen de cómo lo muestra Juan Lobato en la Asamblea de Madrid. Ahora bien, cuando comienza la imputación, la investigación, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues decide ir ante notaría para dejar constancia de que le dijeron que fue procedente de un medio de comunicación. Y ojo, porque Juan Lobato, ahí estamos viendo cómo Juan Lobato lo mostraba en la Asamblea de Madrid ese documento, y ojo, porque Juan Lobato, pues esta semana también dio a entender de que hay dudas de que realmente ese documento, como lo han dicho desde Moncloa, procediera de los medios de comunicación. Vamos a intentar ver ese vídeo de comparecencia de Juan Lobato. La Asamblea de Madrid, en una comparecencia a la que os he convocado, ciertamente porque estoy preocupado con digamos la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana, cuando se me mandó la documentación, era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema, al revés. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que... Sería bastante grave, Alberto Sotillo, es decir, dice que no lo contempla, yo creo que con una palmaria sombra, con que lo dice, ¿no? Ironía, podemos decir incluso, pues parece que sí que lo contemplaba, de que igual ese documento no procede de los medios de comunicación, sino que, como publicamos, por cierto, en esdiario.com, Moncloa lo recibió antes de que lo publicaran precisamente los medios de comunicación. Entonces, Alberto, quizás ese documento no era de los medios de comunicación y procedente, quién sabe, quizás de la Fiscalía.
Sí, bueno, es que como ahora todo se mezcla todo, ya se empieza a decir que es Monferraz o Ferrazcloa, porque es una mezcla de las dos cosas, ya no se sabe dónde termina Ferraz y dónde acaba Moncloa y viceversa. Lo cierto es que Juan Lobato lo que hace es protegerse preventivamente. Quiero decir que hasta donde él tiene el temor de que pueda o no verse implicado una vez que le está investigando al fiscal. Él dice, bueno, yo no he cometido ninguna ilegalidad, así lo cree por lo menos, y por lo tanto me tengo que proteger. ¿Que eso genera una desconfianza con el partido a nivel federal? Bueno, pero la culpa no será de él, la culpa será del partido, que es el que le pone en una situación en la que tiene que dudar. Lo normal es que un jefe nunca te haga dudar, no te ponga al límite de tener que ver tú si es legal o ilegal lo que estás haciendo. Yo creo que esa es la clave y bueno, pues lo que estamos viendo es que dimite la única persona que ha puesto en duda que algo se deba hacer o no hacer. Y oye, los cargos orgánicos del Partido Socialista en Madrid no han dudado, ¿eh? No han dudado en a quién debían aniquilar, probablemente porque, como ha dicho Tomás Gómez en algunas entrevistas, muchos dependen económicamente de esos nombramientos. Lo que quería dejar constancia a Juan Lobato es que le dijeron desde Moncloa que era de medio de comunicación, porque si no fuera un medio de comunicación, lo que hizo, que fue mostrar ese documento en la Asamblea de Madrid, podría ser constituido delito. Si antes no lo había publicado previamente un medio de comunicación y no era, por tanto, una información periodística, y sí un mail privado procedente, quién sabe, quizás, muy seguramente posible, de la Fiscalía. A ver, yo sinceramente creo que Lobato tenía en su cabeza que eso era una filtración. Él pregunta, según su testimonio, de dónde viene. Él dice, no, me aseguraron que venía de medios de comunicación. Bueno, él lo acepta, pero cuando ve que el tema se judicializa dice, ojo, porque, a ver, este run run que yo tenía en la cabeza, por eso lo pregunta, ¿de dónde viene esto? O sea, se le ocurre pensar que es posible que sea una filtración, ¿no? Pues si no diría, ¿de qué medio de comunicación viene esto, no? No, eso, él tiene ese run run, entonces acude a la fiscalía, acude a la notaría para de alguna forma protegerse. Eso lo han considerado una deslealtad, ¿no? En el Partido Socialista, en Moncloa, bueno, le tenían enfilado hace tiempo y yo creo que han visto la oportunidad para quitárselo de en medio también, ¿no? Pero bueno, es que al final, fíjate, yo lo que creo es que el pecado de Juan Lobato es ser secretario general del PSM en tiempos de Sánchez. Entonces, si tú estás al lado de Sánchez es imposible no contagiarte del sanchismo. O sea, no puedes intentar ser una persona absolutamente decente y honrada en tus comportamientos políticos si tienes que aplaudir a la vez y, diríamos, empujar al sanchismo, ¿no?, para que siga en el poder. No puedes aplaudir la ley de amnistía, no puedes aplaudir el concierto económico a Cataluña, no puedes aplaudir tantas y tantas cosas que estamos viendo. No puedes aplaudir a Begoña Gómez y hacer de su escolta en la Asamblea de Madrid y defenderla públicamente, porque es un tema que está judicializado y hay 4 imputaciones sobre ella, 4 delitos imputados. En fin, entonces, claro, es imposible querer ser un tío decente, que yo creo que Juan Lobato lo es, pero al final es imposible ser un tío decente si estás al lado de Pedro Sánchez. Es que es absolutamente imposible. Entonces, no se puede nadar y guardar la ropa a la vez. Pero la pregunta, Alberto, ¿por qué no se desmarcó cuando saltó esto, cuando lo publicó la noticia ABC, ¿no? De que fue la notaría, etcétera? ¿Por qué no intentó desmarcarse? ¿Por qué no dijo la verdad en el sentido de, oye, pues mira, pues fui porque no me fiaba de esto de la Moncloa? O sea, intentó defender a Moncloa. Y al final, lejos de defender, lo que ha hecho es, hasta luego, Juan, hasta luego, hasta nunca. Esto fue lo que ocurrió. ¿Por qué trató de defender a Moncloa? Es decir, porque no fue claro. Es decir, evidentemente lo hizo para protegerlo. Digo, pues mira, lo hice para protegerme. Yo soy una persona, soy un líder, lo hice para protegerme, ni más ni menos. Y está en su derecho. Es la clave de la lealtad. Quiero decir que al final, cuando estás dentro de un partido, te hacen creer durante mucho tiempo que por encima del partido no hay nada. Es decir, que la defensa máxima es el partido, hasta el punto de que, lógicamente, esa frase tan dura y tan estrambótica que es el peor de los nuestros siempre será mejor que el mejor de los otros, ¿no? Pues eso al final se mete en vena, y cuando te lo aplican desde Juventudes Socialistas y no tienes una conciencia crítica para decir, oiga, no, probablemente el peor de los míos no lo quiero tener en el partido, pues se genera una dinámica en la que estás muy metido, en la cual el partido hay que protegerlo. Y llega un punto en el que, bueno, una cosa es proteger al partido y lógicamente otra cosa es cometer delitos. ¿Que se le podía haber pedido a Juan Lobato una heroicidad más y una valentía más? Bueno, probablemente. Algunos siempre lo hemos considerado, que Juan Lobato tenía que aprovechar para tener un discurso propio y tener una dinámica propia, es decir, que su forma de hacer política era incompatible con Pedro Sánchez. Bueno, pero eso no debía ser malo. Algunos lo hemos dicho públicamente. Juan, si tienes una forma de hacer política que es incompatible con la de Pedro Sánchez, hazlo valer,
ponlo en valor, porque muchos creemos que la de Sánchez es la equivocada, que se puede hacer política de otra manera, que a veces es muy difícil, y lo entiendo, porque estás en un partido político, recordemos que todos los cargos dependen de nombramientos de Ferraz. Por lo tanto, esas lealtades que hay ahí no son inquebrantables, son lealtades por nómina, que cuando viene mal dada o cuando te la van a gestionar, te van a quitar todo el apoyo, te van a dejar en soledad y vas a tener que salir con una mesa pequeñita tú solo a dar esa declaración. Entonces, yo creo que se puede pedir valentía hasta cierto punto y ha hecho, pues al final, lo más humano. Es decir, yo no estoy dispuesto a cambiar mi forma de ser, a cambiar mi forma de hacer política, por lo tanto, tengo que dejar la Secretaría General. Ahora, yo creo que esto deja muy mal. O sea, quiero decir que creo que el golpe que ha dado Lobato al sanchismo es mucho mayor que el que pueda dar o no dar con los mensajes guardados. O sea, está Quedó mal. demostrando que hay dos formas de política. Pero también quedó mal Juan Lobato, es decir, porque al final hemos visto que aún habiendo hecho las cosas bien, siendo una persona decente, es decir, no queriendo cometer un delito, como quedó, y queriéndose proteger, por tanto, de la comisión de un delito, ha quedado como un poco de mentiroso A en ver, su etapa sí, final, pero ¿vale? Hugo, Quedó de mentiroso. No, él dice, yo tengo las pruebas de que a mí me dijeron que era de prensa. Ya está. Eso, él lo que hace es proteger eso. Es decir, yo no voy a usar algo que no sea de prensa. Ya está. En su defensa a Ferraz. No, ahondando un poco en lo que decía Alberto hace unos segundos, ¿no? Bueno, se le puede pedir una heroicidad, es muy difícil ir contra el aparato del partido. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez precisamente está en la Secretaría General del PSOE porque desafió al aparato del partido, ¿no? Y supo buscarle las vueltas, supo enfrentarse y ganó la partida, ¿no? Yo creo que enseñó el Negoció camino. con el aparato del partido para ganar. Quiero decir, es que no es lo ¿Verdad? mismo no es lo mismo enfrentarse al partido que negociar con el aparato del partido engañando para ganar. Es lo que hizo. Él engañó al aparato diciendo que les iba a dar todo el poder, luego ganó y se lo quitó. Recordemos a Susana. Quiero decir que no es que ganara contra el aparato. Pedro Sánchez ha sido aparato desde que nació hasta hoy. Sí, bueno, pero él fue expulsado del PSOE y él logró volver gracias a la militancia. No, Alberto, no, él supo Bueno, llevar vale, a cabo una estrategia enfrentado a los poderes fácticos del PSOE, creo yo, no sé. Pero bueno, Sí, sí, tú conoces con mejor una la recogida historia de interna. avales, con una recogida de avales, con Coldo y con Ábalos, sí, efectivamente, sí, militante, Claro, sí, pero, en su o sea, peor, sí, sí. quiero decir que él buscó la fórmula para sortear al aparato del partido, camelarse a la militancia y llegar a la Pero- Secretaría General del partido. Yo te Entonces voy- le ha enseñado el camino pues, por ejemplo, a Juan Lobato. Juan Lobato, bueno, pues si él tiene a la militancia de su lado, que yo es una de las dudas que tengo y tú lo sabrás mejor, no sé si él tiene a la militancia de Madrid de su lado, pero si la tiene, pues podría presentarse a unas primarias y torcerle el brazo a Sí, Pedro esa Sánchez. es una pregunta clave. ¿Tiene el apoyo de buena parte de la militancia en Madrid o no, Alberto? Bueno, es que queda poca militancia en Madrid como para hacer, quiero decir, es difícil hacer un Tomás Gómez de nuevo. Ha quedado todo muy diluido en ese Partido Socialista en Madrid. ¿Puede haber militancia que respalde? Sí, pero hay mucha dependencia. Quiero decir, hasta ahí puedo decir, hay una dependencia muy estricta. Y luego hay un mantra absolutamente convencido que es Pedro Sánchez, lo repito, es mejor que de Vox. Y por lo tanto, ante la posibilidad de que vuelva el señor este de Vox, que ha dicho que el franquismo fue una época de reconciliación, pues lógicamente un militante va a decir, oiga, que es que por lo menos Pedro Sánchez gobierna. Y quiero decir, hay gente convencida de que es bueno Pedro Sánchez, ¿eh? Quiero decir que la militancia es cierto, le votó. Y la militancia le votó, y la militancia que le ha votado, una mayoría cree que lo está haciendo bien y que todo es la oferta de la derecha y que todo está absolutamente controlado. Por lo tanto, no sé si tendría Lobato la fuerza para ganar. Sobre todo porque las primarias, desde que está Pedro Sánchez, no son limpias. Quiero decir que es que ¿No son limpias? no. ¿Por? Normalmente porque no hay ningún otro candidato, eso para empezar, por lo tanto están controladas. Y segundo, en las primarias en el Partido Socialista depende mucho de quién recoge los avales, y los avales se recogen a través de los secretarios de organización y general de cada agrupación. Si tienes puestos a los secretarios generales de las agrupaciones, tu recogida de avales va a ser mucho más sencilla. Por ejemplo, digamos que en los partidos políticos en España el nivel de democracia interna deja mucho que desear. Pero, claro, pero si no tiene los avales, o sea, todo pinta, por tanto, Alberto, podemos extraer aquí una conclusión de que no se va a presentar Juan Lobato a las primarias del PSOE de Madrid, ¿no?
No, entiendo que no se va a presentar. Quiero decir, cuando digo que no son limpias, quiero decir que no son equitativas para todos. Es decir, que no son limpias y plurales en el sentido que cualquier militante, esa idea de cualquier militante puede presentarse. Bueno, sí, cualquier militante puede presentarse, pero el aparato siempre va a trabajar para un candidato. En el momento en el que el aparato trabaja para un candidato en un partido político tan cooptado por el aparato, pues ya está. Quiero decir, por lo tanto, no son primarias. ¿Se va a Escucha, presentar el Alberto, Lobato? no sé exactamente a qué te refieres, porque yo he visto, por ejemplo, a Pablo Casado torcerle el brazo a Rajoy en su día y a su candidata. He visto a Pedro Sánchez, creo, torcerle el brazo también a Susana Díaz, ¿no? Como candidata, y a los demás candidatos que había, Pachi López, pero etcétera. ahora puso los secretarios, Sánchez. Los secretarios son Claro, los que entonces no sé Cabales. exactamente, porque sí he visto que los procesos de primarias son un poco incontrolables a veces hasta para el propio aparato del partido. He visto a Mañueco ganar en Castilla-León frente al candidato oficial de Juan Vicente Herrera, que llevaba toda la vida en la Junta Sí, de y vimos a Castilla y León. Tomás Gómez ganar, efectivamente. Claro, entonces No, yo no digo que sea imposible, digo que no es un campo igual, no es una carrera en la que todos están en la misma dinámica, digo, que es absolutamente difícil y que desde que ganó Pedro Sánchez hasta hoy, la estructura del partido se ha cerrado mucho más. Pero Es es que decir, el que es mucho más candidato, el difícil. candidato que propone Ferraz es un paracaidista que desde luego Claro, no sé si sabe exactamente dónde está la calle Mayor en Madrid o dónde está, ¿sabes?, la Plaza de Claro, Castilla. ahí quiero entrar yo. A ver, es decir, esto parece más, el tema ahora del notario que fue Juan Lobato, etcétera, parece más como la excusa que han usado desde Ferraz para finiquitar el liderazgo de Juan Lobato cuando ya se quería desde hacía tiempo, eso trascendido a prensa, pues meter a su propio candidato que era Óscar López. El paracaidista Óscar López, porque vamos, conoce menos Madrid que yo, y mira que yo soy gallego. Entonces, es decir, esto parece que fue la excusa, ¿no? Sí, van a buscar cualquier excusa y si no se la inventan. Quiero decir que a Tomás Gómez le inventaron una supuesta corrupción del tranvía de Parla que luego era absolutamente falsa y no les costó ningún problema inventársela, venderla y luego no le pidieron perdón, por cierto. Quiero decir que nadie se excusó con haber intentado acabar con la carrera y así acabaron de Tomás Gómez. Quiero decir que si Ferraz ha decidido, Pedro Sánchez ha decidido arrasar con una persona, van a utilizar todos los medios en todos los medios posibles y lo estamos viendo. Nunca sabremos si quisieron darle el mail para que se comiera el marrón Lobato o no. Lobato deja una sospecha ahí. Hombre, si me quisieron dar una información envenenada, no sería para algo concreto. A lo mejor también dudó Lobato de esa información precisamente por eso. Si quien te quiere echar te da una información, las alarmas se encienden. Bueno, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que las tácticas las hemos visto. Recordemos que han llegado a cambiar cerraduras de un despacho de un secretario general mientras estaba dando una entrevista. Es que ese es el nivel, quiero decir, ese es el nivel. Que tienes que ir luego a unas primarias. Joder, pues mucho ánimo, mucho ánimo. Cuando tú te enfrentaste al Pedro Sánchez en las primarias, Alberto, claro, en ese momento no era, como diría Óscar López, no era el puto amo, Sánchez todavía, ¿no? No era el puto amo, Bueno, pero bueno, entonces, era. claro, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia fue pues directamente contra el aparato. Ahí sí, algunos pues teníamos que pagarnos nosotros los kilómetros con nuestro dinero, porque claro, no éramos diputados y por lo tanto no podíamos pasar al Congreso de los Diputados nuestros kilometrajes ni nada de eso. No teníamos secretarios de organización, no teníamos secretarios generales y en algunos territorios directamente se nos dijo a los que no podíamos entrar. Bueno, pues eso es presentarse unas primarias a lo bestia y ahí a cuerpo descubierto. Pues lógicamente no recibimos el apoyo de la militancia. Como diría Ábalos, estaba sin secretaria y sin chofer, ¿no? Estaba sin nada, me dejaron sin nada. Nunca lo tuve, pero me dejaron sin nada. Bueno, Juan Lobato, por tanto, esto tiene una clara derivada, ¿no? Es decir, el Congreso del Partido Socialista este fin de semana comenzó este viernes, sábado, domingo, un congreso en el que evidentemente van a elegir a Pedro Sánchez porque no hay otro candidato que se enfrente a Pedro Sánchez, con lo cual seguro que va a quedar Pedro Sánchez, no hay duda alguna, por tanto, pero bueno, un congreso en Hombre, el que por una parte... hay una duda importante, no sabemos si va a tener el 99,9% de los votos o el 99,8%, 99,3%, ¿sabes? Pero claro. Es una duda razonable. En todo caso, se enfrenta al Congreso Sánchez, evidentemente, con un problema de liderazgo tanto de la Federación de Madrid como también la Federación de Andalucía.
Evidentemente se enfrenta con los críticos Paje y Lambán, se enfrenta con casos de corrupción que se están investigando a sus espaldas, que afectan a las más altas instancias del gobierno y del Partido Socialista, caso Coldo, caso Begoña Gómez. Es decir, es quizás el congreso más incierto, podemos decir, para Pedro Sánchez, ¿no, Benjamín? No, yo creo que Congreso incierto no, lo que pasa es que él se le han torcido un poquito los planes. Eso Bueno, sí, se le han ¿no? torcido, el Se le han Congreso más o sea, torcido. está clarísimo que él va a salir aplaudido, triunfante, como si no pasara nada alrededor, pero lo cierto es que si él esperaba... Perdona, te quedaste congelado, Si él- Benjamín, pero en la cámara, no en persona. Ah, bueno. En persona sigues, en Si él persona esperaba- sigues si él moviéndote, esperaba- sigues sí, 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 perfectamente sigo igual. Es viviendo, una cuestión sí. de la cámara. Habrá sido Pedro Sánchez. Exacto. No, sí que- pero te decía Sí. que al final Pedro Sánchez esperaba yo que un camino de rosas, así lo tenía programado para este congreso. Hombre, y la verdad es que se le ha torcido muchísimo, ¿no? Porque llega en una situación pues muy difícil, ¿no? Para él, por mucho que trate de esconderla y por mucho que trate de decir que todos son bulos, infamias de la derecha, etcétera, etcétera. Llega en una situación complicada. Él no va a tener problemas para la reelección, evidentemente. Allí no se va a atrever a moverse nadie, es mi pronóstico, pero el problema es que no llega en la mejor situación política y si el domingo por la mañana, cuando le vayan a nombrar y él espere los aplausos, pues de repente aparece una portada gorda, pues hombre, ¿qué te diga? Pues no se va a hablar tanto de los aplausos y se va a hablar de la portada, y no lo descartemos. Los periodistas, Alberto, le vamos a preguntar evidentemente a las puertas de los congresos, del congreso, a los varones, por Lobato, se le preguntará por las críticas de Paje y Lambán hacia Pedro Sánchez ya habituales, pero se le preguntará, es decir, al menos a nivel mediático no va a ser un congreso fácil para Sánchez, ¿no? Bueno, pues mucha suerte en las preguntas. Y si tenéis respuestas, pues será maravilloso poder escucharlas. Ahora, decías una cosa que la matizo un poco. Dices, tiene un problema de liderazgo en Madrid. Bueno, tiene un problema de liderazgo en Madrid si quiere ganar en la Comunidad de Madrid. Si lo que quieres es controlar Madrid, no tiene ningún problema de liderazgo. Ya pasó en Andalucía. Espadas, ¿no? Sonaba como el sucesor de Teresa Rivera y finalmente, vamos, ni sucesor ni gaitas. No, no, por eso quiero decir que, o sea, que el liderazgo es, o sea, no sé, igual Óscar López saca un resultado espectacular en Madrid y nos deja todos atónitos, pero que a priori no parece que sea la gran apuesta para ganar Madrid. Sí es la gran apuesta para que Madrid no sea una federación, un partido que te diga, bueno, yo creo que lo de los impuestos habría que valorarlo. Bueno, lo que vas a conseguir es que Madrid no exista digamos, como varón en sí mismo. Bueno, ya cada vez te quedan menos. Con dos más va a tener el 100% del partido controlado. Ahora, a mí me ha dejado francamente preocupado esto que decía Alberto, ¿no? Sobre los procederes del Partido Socialista. Porque claro, aquí empieza a atar cabos, ¿no? Y cuando sale Aldama y denuncia que está preocupado por su seguridad, vemos que ha habido un tiroteo en el coche, y lo unes. No, fíjate que ahí, porque aquí estamos hablando de un asunto, el de Aldama, en el que Pedro Sánchez a lo mejor se está jugando la presidencia del gobierno. En el asunto de Tomás Gómez, en el que le cambiaron cerraduras, le imputaron un caso fabricado de corrupción, si es capaz de... Allí no se jugaba nada Pedro Sánchez más que, bueno, que imponer su voluntad en Madrid, ¿no? Que imponer su voluntad en Madrid, pero no se jugaba su pellejo personalmente. Y fue capaz de hacer eso que no es capaz de hacer un individuo como Pedro Sánchez, que le hizo eso a Tomás... No, yo te lo pregunto, ¿eh? Porque ¿qué no es capaz de hacer? Si un individuo es capaz de inventarle un caso de corrupción a un rival político que es de su propio partido, cambiarle las cerraduras de su despacho, ¿qué no será capaz de hacerle a un personaje que amenaza su propia supervivencia política? Yo creo que eso que dijo Aldama de que corría peligro su vida y de que conociendo los personajes y tal, no sé qué, yo creo que es una fantasmada que apaga un pino. Sí, bueno, Alberto, es una no sé, fantasmada que él que era confidente de la Guardia Civil y tal, pero resulta que la han condecorado y que ha organizado monterías para la Alberto, CIA y el FBI. necesita, Claro. necesita escolta, guardaespaldas, Lobato, etcétera. No, ahora ya no, desde luego. Ahora, quiero decir que con lo que es capaz de hacer Sánchez ya es suficiente. Quiero decir, ¿para qué vamos a pensar en lo que sería capaz de hacer? Pues es que ojalá no, ¿eh? Y yo siempre espero que al final haya un poquito de cordura. Quiero decir, nos basta políticamente con saber lo que ya ha hecho.
Es decir, con lo que ha hecho, pues cada uno tiene que sacar sus conclusiones y nosotros como votantes decidir si es válido o no es válido, si merece la pena o no merece la pena, y los militantes del Partido Socialista también lo tendrán que hacer, pero quiere decir que lo importante es no olvidar y no caer en los bulos, y no efectivamente, pero en los bulos de unos y de otros, no, ¿cómo es eso de cómo va a ser un bulo si dice justo lo que yo pienso? Bueno, pues eso hay que aplicárselo en los dos lados. Como os veo con ganas de hablar de Víctor Aldama, vamos a hablar de Víctor Aldama. Esto decía en Cadena GOPE. Hay pruebas creo que más que suficientes. Por menos de esto, recuerdo que al señor Rajoy se le hizo una moción de censura por 200 y pico mil euros, que además ni le afectaba a él, era por temas de los ayuntamientos, y se le echó del gobierno. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga y se lo vea. Esto decía en Cadena COPE, en Herrera en COPE, esto era, digamos, la opinión política de Aldama, pero también dijo algo de mucha relevancia, y es que Sánchez sabe todo, escuche. Señor Aldama, ¿pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted? No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo, que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno, hacía todo, era el que salía, digamos, como portavoz en las televisiones y en todos los sitios a nombrar o a decir cualquier cosa que pasaba en el gobierno, y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Al igual que tengo que decir, que porque lo he visto y lo he comprobado, que creo que el presidente se equivocó con él cuando él ha sido leal hasta el último día, pero hasta el último día. Alberto, esto acabamos de escuchar en Herrera en COPE. A ver, de momento ciertamente de los bombazos nuevos, porque al final hay que entender que la declaración de Aldama, ya me refiero en la Audiencia Nacional la semana pasada, fueron 3 horas casi, 3 horas de declaración, en la que gran parte de lo que dijo ya venía en el informe de la UCO y básicamente vino a ratificar, colaborando en la justicia, pero vino a ratificar lo que venía en el informe de la UCO. De los bombazos nuevos que dio Santos Cerdá, Ángel Víctor Torres, etcétera, realmente todavía no hay pruebas concluyentes y fehacientes de lo que ha dicho. Esa es la realidad, faltan pruebas todavía encima de la mesa, pero bueno, él asegura que las hay, y eso ya es significativo de que esté, parece tan seguro, ¿no? Sí, bueno, Aldama lo tiene bastante claro. Otra cosa es que efectivamente que lo pueda probar. Y lo que pasa es que no es una cuestión ya de creer a Aldama o no de creer a Aldama, que bueno, tú puedes tener la sensación de que quieras tener. El problema para Sánchez es que le cree la Guardia Civil y le cree la Fiscalía Anticorrupción. Quiero decir que no es una cuestión de lo que los demás podamos tener en cuenta o no tener en cuenta. Si se le da la libertad es porque consideran que hay unas pruebas suficientes para valorarlo. Bueno, pues ahí yo creo que está la clave, al final. Pues Benjamín, Aldama se le cree, no se le cree, faltan pruebas, pero muy seguro, como decía. Bueno, más que seguro, o sea, quiero decir... Vamos a ver. Aldama evidentemente está jugando sus tiempos. Ha ido a declarar ante el juez, le ha dicho una serie de cosas, está buscando un acuerdo lo más ventajoso con la UCO y evidentemente si quiere, con la UCO quiero decir, con la Fiscalía, sí. Y si quiere llegar a que eso llegue a un buen puerto, pues tendrá que enseñarle algo que sustente todo eso, o decirle dónde puede encontrarlo la UCO. Oiga, pues mire, en tal pendrive que yo tenía, no sé qué, de los que me incautaron, ahí tengo todas las conversaciones, por ejemplo, me estoy inventando. Pero quiero decirle, tienen que enseñar pruebas, algo, porque si no, no va a conseguir nada con la Fiscalía ni con el juzgado, no va a conseguir nada, porque esto se trata de que cantes y que digas algo, ¿no? Que merezca la pena. Pero es que ya van apareciendo pruebas, Hugo. Es que van apareciendo pruebas. En primer lugar, nadie le conocía en el gobierno. Nadie le conocía, nadie sabe quién era. Bueno, ahora resulta, como decía antes, que le ha condecorado la Guardia Civil, el Ministerio de Marlaska, le encargaban monterías para el FBI y la CIA. Es decir, que era una persona que estaba ahí, que se metía en los ministerios como Pedro por su casa. Pero resulta que nadie le conocía, ¿no? Se han reído mucho de él, pero ahí están los hechos. Y apareció el pasado jueves, apareció el 28 de noviembre, una exclusiva en El Español, una entrevista con una empresaria socia de Aldama, que se llama Carmen Pano, que asegura que ha llevado a Ferraz 90.000 euros en metálico en 2 entregas diferentes y que allí entraba como Pedro por su casa. Vengo de parte de Víctor de Aldama, voy a entregar este paquete.
y lo ha llevado a la segunda planta. No sabe a quién iba dirigido, pero allí ha entregado, ella dice, y es más, dice que lo ha declarado ya ante notario, que está dispuesta a declararlo ante el juez, y el PP la ha llamado a la Comisión de Investigación del Senado. Eso yo lo llamo empezar a aflorar pruebas de las acusaciones de Eso, Aldama. Alberto, a lo que se refería ahora Benjamín López, tú solo ves factible, es decir, que me parece ya vamos, surrealista, es decir, que vayan con 90.000 euros en metálico a la sede de Ferraz y lo dejen en la segunda planta. Dicen que, vamos, la propia empresaria dice que eso lo dijo ante notario ya y que no le costaría decirlo ante el juez, vaya, pero tú solo ves factible. Quiero decir, bueno, decirlo es factible, eso desde luego, y estamos viendo que se puede decir cualquier cosa, la cosa es poder asentarlo como prueba. Yo no soy capaz de decirte, es imposible que en Ferraz acepten 90.000 euros, pero tampoco soy capaz de decirte que lo contrario, quiero decir, me sorprendería una barbaridad, pero también es cierto que mi capacidad de sorpresa ha quedado bastante reducida a la mínima expresión después de estos meses, años de estos gobiernos. ¿Podría pasar? Te diría que no debería pasar. Ahora, poder, pon tú la mano en el fuego. Esta señora no gana absolutamente nada con ir al juez y contarle que ella ha entregado 90.000 euros en el PSOE. Claro. Lo que gana es estar reconociendo en todo caso a lo mejor un delito, ¿no? Un delito donde ha salido ese dinero, o sea, meterse en un lío monumental. Es lo único que puede ganar. No puede, porque ella no está imputada, no está en el caso. Sí, por eso. Entonces, un testigo que dice que lo ha hecho y puede dar detalles, aportar detalles, seguramente a quién se lo entregó, quién era esa persona, quién estaba en la puerta, en fin. Bueno, y habrá unas cámaras de seguridad en Ferraz, ¿no? Habrá unas cámaras de seguridad que ya se habrán apresurado a borrar, supongo, porque además eso fue hace tiempo, no creo que se guarden esas copias. ¿Cómo pones copias? ante notario eso, ¿no? Quiero decir, ante notario dices, he ido a dar 90.000 euros a Ferraz. ¿Qué notario? O sea, pues, quiero decir, es un notario que te dice... Eso es exactamente lo mismo que lo de Tomás Gómez. Exactamente lo mismo que lo de Tomás Gómez. Voy para protegerme. Y va en dos sentidos. Tomás Gómez, digo, que Lobato. Pero Lobato tiene unos mensajes, tiene unos WhatsApps. No, pero ella va... Mira, a mí se me ocurren dos razones por las que puede ir a exponerlo. Primero, porque ella quiere dejar constancia ante el notario de que estas pruebas que están apareciendo, porque esta es la persona, supuestamente, según el Español, que ya aparecía en una exclusiva de The Objective, pero que no se atrevía a dar la cara. O sea, esto ya había salido, ¿no? Pero ahora le han puesto cara. El pantallazo del Español, claro, en pantalla. Ahora ya le ponen cara a esta señora que ya se atreve a dar la cara. Y en segundo lugar, llevarlo a la notaría, decirlo y que sepan tus contactos, tus socios y tal, que has levantado acta ante un notario, es una forma de garantizarte tu seguridad personal. Si tú crees que tu seguridad personal puede estar amenazada porque sabes cosas y alguien podría estar interesada en que no las contaras, ya, pues... Lo que quiero decir es que ante notario tienes que llevar un papel. Si tú notario ya nadie gana mucho haciéndote desaparecer. Lo que tienen que estar es flipando los notarios de Madrid, una empresaria que le llega y de 90.000 pavos a Ferraz, de Juan Lobato, y dice, no, que a mí me mandaron este documento a saber dónde tal y tal. O sea, deben de estar flipando los notarios de Madrid, vaya. A ver, es que Aldama decía Pedro Sánchez se queja, ¿no? Es que se le da más verosimilitud y más credibilidad a un presunto delincuente que está imputado que al presidente del gobierno y que a un gobierno. Hombre, a ver, pues sí, evidentemente sí. Evidentemente sí. Primero, porque este presunto delincuente, Víctor Aldama, se autoinculpa en la declaración, lo cual ya le da bastante verosimilitud a algo, ¿no? Se autoinculpa, él no está intentando echarle el marrón a otro, él reconoce toda su parte. Y además dice, bueno, y este también participó, pero lo mío yo no me lo quito. Eso para empezar. Y en segundo lugar, porque el que tiene enfrente y con el que hay que compararle, Pedro Sánchez, es un mentiroso patológico que nos ha mentido absolutamente en todo. Yo creo que nos mintió hasta cuando dijo que había cambiado los colchones de la Moncloa. Yo creo que eso también debe ser hasta falso, seguro que no los cambió. Pero fíjate, es un mentiroso patológico, ha mentido en todo, en cosas esenciales para el Estado, ha mentido absolutamente en todo. Y dice que si le damos más credibilidad a Víctor Aldama, pues hombre, yo personalmente como mínimo le daría la misma, como mínimo. Nos hemos... Alberto, no sé si quieres añadir algo más. Nada. Si el que añadir quiera creer, ni sacar, crea. Vaya. El que quiera creer, que crea. Es un acto de fe la política ya. Eras del Real Madrid, creo, ¿no, Alberto? Y soy, a pesar de todo. Iba a decir, yo no sé mucho, muy futbolero, pero vamos, hasta donde yo sé, va un poco mal el Real Madrid, ¿no? Como... Bueno, da igual, fíjate, soy socialista y del Madrid, fíjate cómo estoy. Benjamín López, ya para finalizar, el Real Madrid.
Va un poco, Mbappé no está funcionando. Hugo, me estás provocando, ¿no? Tú Claro, lo que quieres es provocar. Para finalizar bien, hay A que ver, terminar el programa. yo diría que al Madrid le va bastante mejor que a Pedro Sánchez, ¿sabes? Creo. Entre otras cosas porque el Madrid ahora mismo depende de sí mismo para ganar, no para mantenerse con vida, sino para ganar todas las competiciones. Incluso en Champions sigue dependiendo de sí mismo para ganar todas las competiciones, y en la Liga tiene un partido pendiente. Si lo gana frente al Valencia, que es un rival que está francamente débil, pues se pondría a un punto del líder Fútbol Club Barcelona. A ver, esto lo hemos visto 1000 veces. Al Madrid, cada vez que pierde un partido, está en crisis. Si empata 2 seguidos, es una crisis ya manifiesta. Sí. Puede ganar la Champions, eso es lo importante. Y al final, los enterradores al final siempre tienen que acabar guardando la pala otra vez en el armario, porque no hay manera de enterrar al Real Y Madrid. Pedro Sánchez puede salir reelegido también. No me estoy enterando absolutamente nada. Lo que sí que espero es que ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias a Alberto Sotillo, muchas gracias a Benjamín López, lo que sí que espero es que nuestra audiencia se haya enterado de este debate, de esta tertulia Aquí en Es Política, que como cada fin de semana analizamos, debatimos la actualidad más destacada. Veremos qué nos depara la próxima semana, porque esto es un sin parar. Recuerden suscribirse, aquí es Diario TV, y recuerden también seguirnos en nuestra página o la página del periódico en esdiario.com. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.